Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer panel, que estoy seguro que va a ser de gran excelencia, muy enriquecedor, así que los quiero ver con lapiceros, con papel a la mano, para que puedan ir anotando, porque estas tres personas son grandes profesionales y grandes hijos de Dios. Voy a presentar primero a Oscar Wong, que es un gran profesional. Es una persona que también pertenece a la organización de RISE Latinoamérica. Un fuerte aplauso. A continuación, voy a presentar a un gran amigo, regidor de la Municipalidad de Lima, Leo de Paz. Y por último, y no menos importante, voy a presentar a una abogada que trabaja también en el Congreso y precandidata como diputada, a Paola Martínez. Bueno, con la solidez de Cristo. Bueno, vamos a iniciar el panel, empezando con Paola Martínez, que nos va a hablar y hacer reflexionar de diversos temas mega relevantes que hoy aquejan a nuestra sociedad. Paola Martínez. Muy buenos días todavía, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Contenta de estar en esta primera Cumbre Nacional de Jóvenes Políticos Cristianos. Soy agradecida con Magda y con Diego por la invitación que nos han realizado el día de hoy. Bueno, un poco para que me puedan conocer, soy abogada, tengo ya 15 años en el sector público. He estado en el Poder Judicial, en la Contraloría General de la República y en la actualidad estoy en el Congreso de la República como asesora en el despacho del congresista Alejandro Muñante. Y como bien señalaba Diego, soy precandidata a la Cámara de Diputados por el Partido Renovación Popular. Les pido desde ya sus oraciones. Ha sido una decisión muy difícil en particular, pero sé que Dios demanda de mí en este tiempo y el objetivo del día de hoy es que ustedes que están aquí, jóvenes, cristianos, que no cualquiera invierte realmente su tiempo y su dinero para estar el día de hoy aquí con nosotros y poder compartir un poco de experiencias, cosmovisión y visión en relación a este campo de la esfera pública que es la política y que por muchos años ha sido desterrada, por muchos años ha sido satanizada por completo y no ha sido enseñada en las iglesias por diferentes razones. Y yo les felicito, porque algo que nosotros hemos estado queriendo formar ya desde hace varios años que venimos en esta labor es poder cultivar nuevas generaciones, porque nos preguntamos con Alejandro y con otros hermanos, ¿qué más viene? ¿Quién viene después de nosotros? Es nuestra preocupación. Y agradezco a Dios porque cada uno de ustedes es respuesta a cada una de nuestras oraciones, a nuestros llantos, a nuestros quebrantos que hemos tenido, porque este campo es muy difícil y muy difícil aún para una mujer. Porque considero a veces que este campo a veces tal vez es solamente para varones, porque el ámbito espiritual es muy fuerte, además que hay que saber equilibrar el tema de los roles. Yo todavía no soy casada, estoy próxima a casarme, pero estoy próxima a casarme y es realmente desde ahora ya es un reto. No es un reto porque la mujer tiene que vivir su diseño. ¿Y cómo vive su diseño en medio de este ámbito de la política? Pero sí se puede. Sabemos y recordamos que hay una jueza norteamericana que tiene 9 hijos, es madre, es jueza suprema, imparte su tiempo. Es cuestión de poder coordinar con tu esposo, tu futuro esposo, exactamente, pero sobre todo dando todo tiempo gloria al Señor. Porque la política definitivamente no es un ámbito en el cual yo pueda decir, ok, tengo autoridad, tengo poder, ahora voy a ser yo. No.
El Señor sabe, conoce nuestros corazones y Él es el que abre las puertas. A quien Él quiera, Él las va a abrir. Él ve la intención de tu corazón, efectivamente, si quieres o no, puedes tener la intención, pero el Señor es el que ve los dones, los talentos y sobre todo el llamado, porque recordemos que el ámbito de la política es un ámbito de misión, de amor al prójimo, ¿no? Entonces, eso puede ser, digamos, mi pequeña introducción el día de hoy. No sé si, Diego, tienes alguna pregunta, algo más que pueda desarrollar, porque si no yo me extiendo de largo y podamos estar acá más de 75 minutos que han puesto acá el timer. Muchas gracias, querida Paola. Quería consultarte, tú que estás con bastante cercanía al Congreso, ¿qué consejo le das a toda la gente que también cumple el rol de ser asesores de reyes, asesores de legisladores, de personas de diversas esferas del gobierno, para poder tener un impacto positivo en ellos y compartirles, digamos, cómo Dios busca transformar nuestras naciones y de esa forma, con esa premisa, poder asesorarlos de la mejor manera? Sí, bueno, importante es primero entender que estamos llamados a ser sal y luz donde estemos. Y ser llamados sal y luz significa también que donde estemos trabajando lo hagamos de forma diligente y responsable. Entonces, si estamos aquí nosotros el día de hoy y queremos realmente llegar hacia esos lugares de posición, de política, de poder, es en primer lugar saber que nuestro corazón tiene que tener un corazón de servicio. De servicio. Y para servir lo tengo que hacer diligentemente y responsablemente. Y una de las cosas es que cada uno de ustedes puedan visualizar al lugar donde tal vez ustedes quieran llegar y poder capacitarse. Si ustedes no se capacitan, si ustedes no llevan los cursos necesarios, yo creo que desde allí debería ser el punto de partida si es que, digamos, está en el corazón de ustedes ser asesores, trabajar en estos lugares de consejo, porque si no, ¿de qué forma uno puede ser sal y luz desde ese lugar y desde ese lugar ayudar a la persona a la quien se quiera orientar o asesorar? Entonces es importante que ustedes puedan hacer eso. Yo cuando trabajaba en el Poder Judicial, yo decía, acá ya no hay nada más que pueda hacer, necesito ir a otro lugar. Y para ir a la Contraloría, por ejemplo, yo tuve que capacitarme, tuve que llevar curso de especialización. Entonces, eso es un punto importante, porque no solamente basta tener el corazón, el servicio al Señor ¿no? en el medio del asunto, sino que también podamos ser diligentes en esta área del aspecto, ¿no? de capacitarnos. El otro tema muy importante es que, como inicié, el tema de la transformación de la política no parte en el sentido en que, bueno, llegué a este objetivo, lo logré y acá me quedo, sino que, o promover las, digamos, diferentes tipos de leyes, o que mi iglesia se una y pueda estar con otras iglesias más para apoyar a ciertos candidatos y decir, vamos a llevar a 20 congresistas evangélicos o vamos a llevar a un presidente evangélico a nuestra nación, cuando el corazón está equivocado y desviado y no tiene las razones suficientes y válidas, no estamos yendo de forma adecuada al objetivo. El cambio y la transformación de la verdadera política comienza en el corazón, cuando entendamos de forma distinta de cómo el poder realmente debe ser entendido. Y el poder en ninguna forma significa solo autoridad, sino que el poder también significa servicio. El poder no solamente significa un lugar, un llamado en el cual yo pueda hacer las cosas que yo quiero hacer, sino también un sentido de responsabilidad. Y sobre todo entender que la política es amor al prójimo. Porque el poder dado a las autoridades viene delegado del Señor. No es un poder que, yo, ciudadano, le estoy otorgando el poder, no. Por eso considero que es necesario reformar, así como se recuerdan las 5 solas de la Reforma, vino a reformar todo y es necesario poder reformar la política
desde nuestras iglesias. Y esa es una labor muy importante que tienen que asumir los pastores, los líderes y nosotros. Hay problemas estructurales que ya seguro ustedes lo deben saber. Desde años tenemos problemas, la corrupción, la falta de valores, de principios, de ética, de conciencia y responsabilidad en el voto. Tenemos esos problemas que se vienen repitiendo cada campaña. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Qué hacemos realmente los cristianos para hacer sal y luz? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos orando? A veces hay celo en la propia iglesia. Hay pastores que por cuidar a las ovejas dicen no, porque piensan que el llamado solamente es ministerial, pero el llamado es en todas las esferas públicas. En todas las esferas públicas. Y es necesario que haya ese respaldo pastoral, ministerial y de hermanos de poder llevar de consigo a estos hermanos quienes quieran estar en el campo de la política, que es un campo misionero. Entonces, cuando comenzamos a entender de forma distinta al poder y a la política, y cuando tengamos un corazón de servicio, de amor al prójimo y entender que la política es un ámbito misionero, vamos a poder hacer muchas cosas, y creo que desde allí es importante tener esa visión, el tema de las capacitaciones y ser activo en relación al tema de este ámbito de la política. Necesitamos trabajar en este ámbito y les comento una iniciativa que nosotros realizamos con Alejandro Muñante, Jorge de Lama, Isabel Soto, Carmen Briceño. Cuando se dio el tema de la ideología de género en el Perú, nosotros no nos quedamos simplemente con los brazos cruzados o ser reaccionarios en el tema de las redes sociales, que es importante dar un paso, pero tienes que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso fue nosotros, ¿qué teníamos? ¿Cuál era nuestro don en ese momento? Nuestra carrera. Y el Señor permitió que nos podamos juntar todos juntos y formar RENAFAN, que tal vez algunos de ustedes conocen, que es la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia. Y desde el 2016 hasta la fecha hemos venido dando una batalla jurídica y sobre todo espiritual, porque Dios ha ido trabajando en RENAFAN durante todo este tiempo. Entonces, si tú eres comunicador, ¿por qué no te juntas con otros comunicadores y hacen una plataforma? Si tú eres un diseñador de página web, ¿por qué no haces una página web que diga voto informado o cristiano vota por cristiano? O algo así. Es necesario ir al siguiente paso. No solamente, activismo en redes sociales, sino ir más allá, que es importante. Y si aún así no tuvieras ninguna de estas, dones o llamados, desde la oración es importante. Porque algo que sí, con el perdón de mis queridos anfitriones Magda y Diego, que siempre les digo, les escucho a ellos, ¿no? La batalla cultural. Para mí no existe batalla cultural. Para mí lo que existe es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual en la cual debemos vencerla desde las rodillas, desde la oración. Es importante que podamos estar allí en ese ámbito de acción y oración constante. Y siempre cuando viajamos con el congresista Alejandro Muñante y vamos y visitamos las iglesias, pedimos, oren por nosotros. Y yo les pido a los pastores, háganos pasar al frente, que oren por nosotros. Porque es importante la oración. Ustedes no saben todas las experiencias que hemos tenido desde el Congreso de la República, desde golpes, literales golpes, por ciertas bancadas de Perú Libre, insultos, difamaciones, brujerías, orines o cosas dejadas afuera de las puertas de nuestras oficinas. Cosas fuertes que sabemos que nosotros, a quienes somos hijos de Dios, pues esas cosas no llegan hacia nosotros, ¿no? Porque sabemos quién está con nosotros. Entonces, pero sí necesitamos de oraciones y les pido desde ya se acuerden de esa humilde servidora que está aquí, Paola Martínez, ustedes puedan orar por nosotros, es muy importante. Y les animo, chicos, a que ustedes sigan, si estén interesados, que no se dejen, que esto no sea un tema de una carga que no se puede sobrellevar, porque el Señor hace la carga ligera. Y si, ustedes están dentro de ese propósito, no se preocupen que el Señor va a abrir el camino. El Señor es el que abre puertas y Él es el que cierra puertas, si es que no está dentro de su voluntad. Ustedes solamente sujétense a la voluntad del Señor, porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Excelente, querida Paola. Muchísimas gracias. Yo me quedo
con esta frase de que el poder demanda mucha responsabilidad y algo mega importante que no debemos de tomar por sentado o por poco, por cuanto menos, es el poder de la oración. Está muy bien que nuestras autoridades pidan oración, oremos por nuestras autoridades, como también debemos orar por aquellos perversos que respetan la palabra de Dios caigan y se levanten nuevos reyes. Así que muchísimas gracias, querida Paola. Vamos a estar orando mucho por ti desde una voz diferente, desde la primera cumbre, y oramos porque Dios te guíe en su sabiduría y guíe cada uno de tus pasos. Muchísimas gracias. A continuación, seguimos con un gran amigo que visitamos mucho su segunda casa, la Municipalidad de Lima, que por cierto el día de mañana vamos a continuar la cumbre en esa locación, que es Leo de Paz, regidor de la Municipalidad de Lima, que nos va a contar y dar bastantes enseñanzas con su testimonio de vida. A continuación, Leo de Paz. Fuerte aplauso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta semana, bueno, cuando me llegó la invitación de Diego, que ya le he dicho que le voy a hacer un cuartito en la azotea de la municipalidad, yo le preguntaba a Dios qué compartirles, pues, ¿no? ¿Qué darles? De repente, académicamente, muchos de ustedes están más preparados que yo, que alguno de nosotros. Entonces, algo Dios colocaba era el sueño, ¿no? Dios me hablaba sobre sueño, no de dormir, sino que muchos de nosotros llegamos aquí con sueños. Yo les confieso, yo nunca soñé con ser político, nunca estuvo en mis planes, pero creo que en los de Dios sí, porque abrió todas las puertas. Mis sueños siempre fueron otros, y por eso preparé algunas PPTs como para contarles un poquito de mi historia. No sé si las pueden colocar. Y bueno, el poder de un sueño, ¿no? Ahí ese hermoso bebé soy yo con mi mamá, tenía 1 año. El siguiente slide. Bueno, yo vengo de un hogar disfuncional, crecí en Villa El Salvador. ¿Pueden cambiar de PPT, por favor? En Villa El Salvador mi mamá fue madre soltera, mi papá hizo su parte, desapareció. Lo único bonito que nos dejó fue el apellido de Paz. Y creo que cuando uno empieza en Dios, si hay algo que uno tiene que tener muy marcado es una palabra rema. Entonces yo tengo mi palabra, tengo 2. Esta que me encanta es el Salmo 2:7. Por lo mismo que viví con mi papá, me encanta mucho. Yo voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo y desde hoy soy tu padre. Dios restauró muchas cosas en mi vida y una de las cosas que marcó mucho fue la paternidad. Cuando un niño crece sin papá, crece sin identidad. Es un niño que es muy voluble al rechazo, le cuesta mantener su posición frente a los demás y Dios tuvo que restaurar mucho en eso. Siguiente. Dios empezó trabajando mucho. Bueno, estoy con mi mamá y en mi colegio en Villa El Salvador, que es un poquito cabezón soy yo, que está adelante, no se nota mucho, pero fue una niñez marcada. Una niñez marcada, ¿por qué? Por el rechazo, una niñez marcada por el abandono. Tuve que empezar a trabajar desde los 8 años. Mi mamá cocinaba muy rico, preparaba papas rellenas, mazamorras, así que yo justo hablaba con un amigo que me hablaba del mercado de la chanchería en Villa El Salvador. Yo me iba a vender a la chanchería a los 8 años, salía con mi fuente de 20 papas rellenas y tenía que vender las 20 porque si no al siguiente día no había para comer. Mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana, era fundadora del Vaso de Leche junto a Marilena Moyano, otras mujeres, para preparar el desayuno, el rico Quaker para 300 familias. Y de ahí regresaba, nos enviaba al colegio y se iba para el comedor para preparar el almuerzo para 60 familias. Nuestra familia era tan pobre que si mi mamá no iba a preparar el almuerzo o el desayuno, a las que iban a ayudar les daban gratis el menú. Por eso entenderían que mi mamá se sacrificaba para que nosotros podamos llegar. Entonces fue una niñez muy marcada, no fue una niñez feliz por lo que había a mi alrededor, pero muy marcada porque de repente no era como la de los demás, con muchas comodidades o con muchas cosas que podemos ver hoy en día, ¿no? Siguiente. Dios fue haciendo esto hasta que Dios llega a mi vida, como a los 17, 18 años en Villa El Salvador, pues Dios tocó mi corazón, transformó mi vida. Y yo le decía a Dios, ¿cómo yo te puedo servir? Siempre me gustó la música. Yo sé que está mal decirlo, pero en la época escolar tú llegabas al cole un día lunes y decías, fui a la Peña era la discoteca más conocida de Villa El Salvador y tenía 13 años, eso te daba un estatus muy fuerte en el colegio.
Así que empecé a ir a discotecas a los 13 años y llegaban muchos grupos de reggae, ¿no? Cantaban cualquier cosa, pero ahí me empezó a empezar a gustar la música y empecé a hacer música. Desde que conocí a Dios pasaron casi 14 años, grabé 6 discos, empecé a hacer muchas cosas, empecé a conocer el Perú. Cuando yo llego a Dios, lo primero que me enseñan fue a soñar. Y en ese momento, pues, en mi casa había, no sé cómo, porque no teníamos teléfono en Villa El Salvador, pero había una páginas amarillas, antiguísima, muchos ni siquiera saben qué es una páginas amarillas, pero en esas páginas amarillas había la imagen de un avión que iba para todas las ciudades de Lima, y yo la pegué en mi cuarto. Y yo le dije, Dios, un día tú me vas a llevar a conocer el Perú, pues, ¿no? No tenía ni para el micro para ir a otro lugar, pero bueno, era mi sueño y Dios fue abriendo puertas a través de la música. Yo soy me gusta ser muy cachivachero, entonces tengo ahí los boletos, las cositas de mis primeros viajes haciendo música. Y a través de la música me fui dando, o sea, llevaba un mensaje como cristiano, de amor, de fe, de esperanza, pero a través de la música también me di cuenta que nosotros podíamos hacer lo que en un momento se comentó que era la batalla cultural, poder hablar acerca de nuestros principios. Siguiente. Empecé a liderar jóvenes en mi iglesia, liderando jóvenes, llegué a liderar un promedio de 200 jóvenes en mi iglesia. Al mismo tiempo fui director creativo de mi iglesia. Por eso que muchas cosas siempre estuve detrás en las convenciones, en los seminarios, siempre yo era el productor. Entonces siempre estuve sirviendo a Dios detrás nunca me gustó estar delante. Y bueno, hay que ir a unas fotos en conciertos, predicando en colegios, en otros lugares, en las calles. Siempre me gustó la calle porque vengo de la calle, de Villa El Salvador. Entonces, en el 2019 lanzo mi último disco. 6,000 personas habían en ese momento, yo feliz. Ya había hecho muchas cosas y yo le preguntaba a Dios qué más queda, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Entonces llega una invitación de Expolit a varios artistas y nos presentamos como 15 artistas y de los 15 Expolit elige a 5 para que vayan. Y de los 5 habían 2 urbanos. Mi hermanito Rapper One, que ya está en el cielo, Radical People, algunos lo han escuchado, y yo. Así que vamos ese día a la embajada, al día siguiente, con nuestra carta Expolit, pues bien contentos, todos bien facheros, ¿no? Detrás de nosotros estaba Zaperoco. Llegaron en su busto al Araco con su bus. Y nosotros contentos, pues, ¿no? Nos van a dar la visa, nos vamos a Estados Unidos. Y nos niegan la visa. Nos niegan la visa y para mí fue muy duro porque dije, Dios, ¿qué hago ahora? Mi sueño era irme a Estados Unidos. Yo ya me veía caminando por Miami y todo. Nos veíamos con Alonso, pero nos niegan la visa. Y fue ahí donde entra a tallar algo que siempre habíamos hecho desde ya. Yo en el 2015-2016 me fui a vivir un año a Colombia para prepararme como líder. Y allá ya se estaba dando la batalla de la unión civil antes que llegue a Perú. Entonces, cuando ya se dio acá, Carlos Bruce estaba presentando un proyecto y yo jalé a la gente de la iglesia y le dijimos, no nos podemos quedar quietos. A los chicos le dije, tráiganse una camisa, terno de su papá, lo que sea, hicimos una chanchita, a las chicas les alquilamos vestido de quinceañeras, nos mandamos a imprimir banners y nos pusimos frente al Congreso. 1H más 1M, fundamos ese movimiento. Ahí empecé a conocer amigos pro vida, pro familia. Y cuando se da esto yo digo, ¿qué voy a hacer ahora, no? Ya no me sale la visa, ¿qué voy a hacer? Y es ahí donde por medio de un amigo, estaba Pau presente, nos presentan a Rafael en ese momento, pues, ¿no? Nos presentan a Rafael y él nos invita a ser parte. Y yo voy a hablar con mis pastores y le digo, pastora, está esta propuesta, en la iglesia hay gente profesional, hay abogados, economistas, administradores, que alguien vaya, ¿no? Y nadie quería ir, pues, ¿no? Nadie lo conocía, en ese momento Rafael, Pau recuerda, estaba de otros, otra opción más, nadie daba algo por él. Y pasaron unos días, Rafael me vuelve a llamar y me dice, Leo, ¿cómo hacemos? ¿Tú quieres participar? ¿No quieres? Yo le digo, Rafa, dame 2 horitas y te llamo. Y llama a mi pastora y le digo, pastora, ¿qué hacemos? Nadie se quiere involucrar en política, sería bueno que alguien se involucre de la iglesia, ¿no? Yo creo que esto es uno por... Yo estaba exhortando a la pastora, imagínense. Y la pastora me dice, ¿sabes qué, Leo? Tienes que ir tú. No seas mala, le digo yo. Yo no, esto no es para mí. Y me dice, ora. Y siempre voy a acordarme esta oración porque yo le dije, Dios, si esto viene de ti, tú tienes que abrir todas las puertas, pues, ¿no? ¿Para qué le dije eso? Pues empezó a abrir las puertas. Y siguiente slide.
Bueno, ahí estoy con unos amigos, la de la batalla, mira, ahí de repente conocen a la señorita que está ahí. Ahí siempre haciendo disturbio. Es una frente a la Embajada Argentina. Estoy con el actual congresista Alejandro, Paola, Samuel. Ahí estábamos en una marcha frente al Congreso. Ahí ese chico de barra brava soy yo. Protestando, siempre levantando, defendiendo la vida, la familia. Y siempre es lo que hemos hecho, ¿no? Siguiente, por favor. Acá es un cambio porque yo antes tenía mi cabello largo, quiero mostrarles algo. Como todo chico, siempre me gustó ir en contra de la corriente en algunas cosas. Entonces, en la iglesia a veces me veían mal porque me vestía de ancho, tenía el cabello largo. Y todos me decían así como que pensaban que les iba a robar, pero nada. Ya cuando entro en la política empiezo a cambiar el outfit. Yo hace 5 años no me vestía así. Entonces, fue un proceso que Dios fue haciendo. Pero algo que se está en esto, y creo que todo político debe hacer, chicos, todo político debe ser real. O sea, yo el Leo de paz que les está hablando ahorita es el mismo Leo que puede hablar más tarde con Diego o en otro lugar o con cualquiera de ustedes, y voy a ser la misma persona. A veces nosotros creamos un personaje de él. A veces el político piensa que tiene que ser malo frente a alguien o serio contra alguien. Yo creo que uno tiene que ser real. O sea, uno tiene que ser la misma persona que eres en tu casa, tienes que ser en el trabajo, tienes que ser con los demás. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque yo trato de plasmar, así como plasmaba en mis canciones, las vivencias, mis testimonios. Lo mismo plasmo a donde voy. O sea, les cuento a la gente de dónde vengo, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y más allá de eso es una oportunidad para poder predicarles, para poder compartirles. Porque si hay algo que un cristiano que está en política no puede dejar de hacer, es de predicar la palabra, es de compartir su fe. Y yo a veces cuando conozco a personas que dicen ser cristianas o algo, pero no están predicando de Jesús, yo digo, no puede ser cristiano. Porque, ¿qué decía Jeremías? Había un fuego tan fuerte dentro de mí que no podía controlarlo, tenía que hablarlo. Y creo que de eso se trata. Siguiente, por favor. Bueno, mi propósito, una vida de servicio, son unas imágenes, cosas que siempre he hecho, ayuda social, antes, durante, después, algo que me encanta. Todos los años estuve viajando a Macusani, en Juliaca, llevamos ayuda ya para 300 niños en el friaje, convivimos con ellos, son niños que caminan, los hemos visto en reportajes, que caminan un montón, con un grupo de amigos siempre les llevamos cosas. Y siempre digo, ¿no? O sea, la gente va a olvidar lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo los hemos hecho sentir. Entonces, creo que todo político real debe tener en cuenta eso. Las personas pueden olvidar hasta nuestro nombre, pero nunca van a olvidar cómo los hicimos sentir. Si los hicimos sentir bien, si los hicimos sentir mal, si los herimos con algo, si los lastimamos con algo, o si fuimos capaces de reconocer nuestros errores y decirle, perdóname, ¿no? Ayúdame a mejorar. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está el día que fui elegido regidor. Salgo mirando al cielo en una foto dándole gracias a Dios, y mi abuela falleció 2 años antes, y ustedes no saben cómo anhelaba que ella estuviese ese día para dedicarle la medalla a ella. Creo que donde estoy ahora, como les digo, yo no lo soñé, creo que estaba dentro del plan de Dios. Y siempre dándole la gloria a Él por donde uno está, donde uno está. La vida está llena de circunstancias que a veces uno pregunta y uno dice, ¿por qué me sucede esto a mí? Yo a los 5 años tuve mi primera conversación seria con Dios. Yo ya a los 5 años estaba en primer grado y le decía a Dios, si tú existes, ¿por qué yo no tengo un papá como los demás? Si tú existes, ¿por qué yo paso por necesidades no como los demás? Y yo siempre recuerdo esa conversación que tuve con Dios porque fue como mi primera oración. Y a veces no entendemos que nuestras vidas son procesos y que todo Dios lo permite para en algún momento llevarnos hacia donde Él ha destinado. Pero como nosotros vivimos en medio de una generación que le gusta lo fast, queremos todo rápido, queremos ver el fruto rápido. Pero sin embargo Dios nos procesa para poder llevarnos hacia donde Él ha diseñado. Siguiente, por favor. Y ahí uno puede darse cuenta cómo Dios hace, ¿no? Estas son algunas de las iniciativas que hemos hecho como regidor. Tenemos Lima Gospel, este año por 2º año consecutivo lo hicimos. Lima Gospel es una iniciativa influenciada en lo que es Gospel al Parque en Colombia.
El año pasado tuvimos como 3.500 personas más o menos en el Parque de la Muralla. Este año volvimos a tener 3.500 personas. Hay algo que yo digo, si hay algo que nos cuesta como cristianos es ser unidos, ¿no? Yo creo que esta iniciativa debería tener por lo menos 20.000 jóvenes de todas las iglesias juntos. Los invito el próximo año. Y bueno, este año lo hicimos con la iglesia MSI, nos dieron su auditorio, pudimos traer un pastor de Colombia, el pastor Fernando Ramos. Audicionaron 60 bandas, de las 60 quedaron 10, 3 estuvieron en la gran final. Yo como músico entiendo las oportunidades que quieren los chicos. Y Lima Gospel es darles una plataforma al arte. Es decirles, ¿sabes qué? O sea, yo también sé tus sueños, quiero ayudarte. Es darles un apoyo a las iglesias para que sus salmistas, sus ministros puedan crecer, puedan avanzar. Y bueno, también hemos hecho otras iniciativas que están por ahí. Hoy estamos inaugurando lo que es una Expo Biblia. Esto es histórico. Nunca antes la Biblia ha estado en el Palacio Municipal, en el Salón de los Espejos. Entonces lo estamos haciendo el día de hoy. Y son iniciativas como estas que se van dando, abriéndole las puertas a organizaciones como la de Una Voz Diferente para que mañana ustedes puedan estar allá. Estas últimas semanas he recibido visitas de muchos misioneros que llegan a conocer el palacio, pero ustedes no saben lo importante que es para mí que alguien, por lo menos una vez a la semana, esté en el Salón de los Espejos, esté en el Palacio Municipal y esté orando por la gestión. Para mí eso es muy importante, por eso les pido sus oraciones. Siguiente. Había un videíto, creo, que estaba antes de eso. A raíz de la música uno puede hacer muchas cosas con la música. Un video, se los pasé, no sé si lo tienen ahí, el video, porque quiero enseñarles algo. Si es este el video, no lo sé. Que suene. Un play, stop un ratito. En esta canción yo quiero que más que todo escuches la letra y en la letra tú te puedas dar cuenta cómo a través de la música, a veces Renzo me molesta mucho, el actual alcalde, y él me dice, es la primera vez que conozco un rapero que se convierte en político. Rapero con pea, no otra cosa. Pero escucha la letra de esto. Esto es lo que yo hacía y extraño mucho la música, pero quiero que escuchen esto. Que suene, que rompa cadena. Yo tengo un mensaje, que no te envenena. La música es plena, que no te dé pena. Al sistema le damos fuego que quema. Gobierno, con mis hijos no te metas. Que quede claro, la familia se respeta. Por eso no apoyes ese falso interés. Una supuesta ideología y todo al revés. Introduciendo pensamiento de forma progresiva, pero manteniendo la misma perspectiva. Que el sexo es construcción social. Dice yendo en contra del orden natural. Chocando con los niños y su formación. Esa es su labor, ministro de educación. Y es el mensaje que vende la prensa. Mal informando y con sutileza. Y la televisión tramite basura, perdón, pero merecen censura. Y sé que por esto me van a señalar, pero hay un fuego imposible de apagar. Que suene y rompa cadena. Yo tengo un mensaje que no te envenena. La música es plena, que no te dé pena. Al sistema le damos fuego que quema. Que suene, que rompa cadena. Yo tengo un mensaje que no te envenena. La música es plena, que no te dé pena. Al sistema le damos fuego que quema. Hay algo que la música tiene mucho poder para influenciar. Esa canción me la bajaron 2 veces de YouTube, una vez de Facebook. Pero uno se puede dar cuenta cómo la batalla se viene dando, pues, ¿no? Cómo las cosas se van dando. Con ese tiempo lo que te he querido plasmar es, no importa de dónde tú vengas, no importa si vienes de una familia rota, de un hogar disfuncional, si has pasado por muchas necesidades, carencias, etc. Dios quiere hacer contigo algo único y algo especial. Algo que de repente lo has imaginado, lo has soñado y no sabes cómo se vaya a dar, pero Dios ya está escribiendo tu historia. Tu historia está en las manos de Dios. Simplemente mantente fiel a Él, mantente firme a tus principios y a donde vayas, siempre dale la gloria a Dios. En donde tú estés, recuerda que donde tú estés, estás ahí por Dios. Yo, en su infinita misericordia, he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas. Y cada vez que termino de conversar yo le digo, Dios, gracias, ¿no? Porque un día mi mamá de niño me dijo, un día vas a estar en mesa, en lo que dice la Biblia, ¿no? Vas a estar en una mesa con reyes y con príncipes. Yo no lo entendía. Mi mamá sembró muchísima palabra en mí. Ella no vive acá en Perú. La voy a ver ahora en esta Navidad después de 4 años. Pero hay algo que yo siempre digo, yo soy lo que soy porque mi mamá siempre oró por mí. Era un adolescente que llegaba de 13, 14 años de la disco a las 3, 4 de la mañana y encontraba a mi mamá arrodillada orando por mí, diciéndole, Dios, Él va a ser un pastor, Dios, Él te va a servir, Dios, mi hijo un día va a estar delante de reyes, delante de príncipes, Dios, mi hijo va a salir a las naciones. Todo lo que mi mamá declaró
se cumplió. Y si hay mamás en este lugar, o ustedes en algún momento van a ser padres, no saben el poder que hay en orar por sus hijos. Somos el fruto de una oración poderosa. Así que más que explicarte de leyes, de ordenanzas, de cosas que uno hace como regidor, lo que yo quería decirte era que sigas soñando, que sigas creyendo que el plan de Dios se va a hacer en tu vida, que no te rindas y que sobre todo pues puedas seguir avanzando. Y como dice Pau, oren mucho por nosotros. Estamos como ovejas en medio de lobos y necesitamos su apoyo, necesitamos sus oraciones y que puedan conocer más del trabajo que hacemos. Y bueno, para más cosas en redes sociales me pueden seguir como Leo de Paz. Un fuerte aplauso. Quiero decir que Leo de Paz es un amigo primero y una de esas personas que apoya, extiende la mano a todos los jóvenes que se acercan a él. Digamos, doy testimonio de ello con una voz diferente, que a Leito siempre paramos molestándolo, pero con gran simpatía y con todo el corazón del mundo sirve al prójimo. Así que le agradecemos bastante. Como pregunta, porque empatizo mucho con tu historia, saliendo desde abajo, desde un lugar de humildad monetaria, ¿qué consejo le das a la juventud que justamente al tener pocos recursos, digamos, lo que podría decirle el mundo es, mira, resígnate, vas a vivir así, de esta manera, en miseria, ¿no? Y muchas veces ese discurso del mundo con un tufillo de malicia suele vejar o dañar nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué consejo le puedes dar a esa juventud? Este año tuve la oportunidad de viajar a China a representar a Perú en un simposio de líderes políticos y había un tren en TikTok del niño, la imagen cuando tú eres pequeño con tu yo grande, pues, ¿no? Y me puse a hacer el tren y le hablaba a mi niño interior y le decía, lo estamos logrando, ¿no? De niño yo soñaba con tener robots de Transformers y Hot Wheels. Ya cuando crecí me compré y mis hijos los rompió, después tuve que volver a comprarme otros. Pero a lo que voy es que yo le decía a mi niño interior, siempre es importante hablar con el niño interior, más importante es hablar con Dios, pero también con nosotros, y yo le decía, lo estamos logrando, ¿no? Estamos logrando algo que un día no soñamos, no nos imaginábamos, pero estamos saliendo adelante. Yo anteayer estaba con la gente del Centro Victoria y me identifico muchos de ellos porque son gente de calle, gente de barrio que ha salido. Yo creo que a veces no importa de dónde nosotros vengamos, no importan las circunstancias, no importa las carencias que tú puedas tener. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros ha vivido algo, cada uno de nosotros ha pasado por algo, pero sabes, es muy importante que creas en lo que Dios te ha dicho, no en las cosas que estés viviendo. Tienes que creer en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, puede que de repente mañana estés pasando por una situación en la que digas, pucha, no sé qué vamos a comer, pero Dios dice algo, ¿no? La palabra en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puede que alguien en tu familia diga, ya no quiero ir a la iglesia, pero la Biblia dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, siempre la palabra va a tener, va a ser a veces lo contrario de lo que estemos viviendo. Entonces, vivan lo que dice la palabra. Ahí vas a poder habitar en sus promesas. Excelente. Un fuerte aplauso para Leo de Paz, que además, se me olvidaba, oremos todos por él, que también es precandidato a la Cámara de Diputados de Perú. Así que, amigo, te deseamos lo mejor, que Dios guíe tus pasos, al igual que Paola, y orando mucho por ti, hermano. Gracias, que Dios te pueda acompañar en este gran proyecto. Sí, no, esa es primicia, no lo había dicho yo todavía, pero sí, tengo la... Uy. Pinchalo, no, mentiras. Tengo el privilegio de postular a la Cámara de Diputados, ahí con Pau vamos a ir como Batman y Robin, así que les pedimos sus oraciones. Excelente. Sí, claro. Pablo y Silas podría ser, ¿no? Pero Batman y Robin. A continuación, vamos con Oscar Wong,
abogado constitucionalista, que nos va a hablar sobre fe, libertad y constitución y cómo transformar nuestra democracia. Bien, buenas tardes ya con todos. Gracias Diego, Magda por esta oportunidad, a mis copanelistas, también saludarlos fraternalmente. Bien, yo también había preparado una PPT, pero después de la presentación de mi estimado Leo, creo que ya no la voy a presentar, porque no solamente sus testimonios, sino su presentación también ha sido muy buena. Así que voy a tratar de fluir un poco de una forma más dinámica con el tema con el cual se me ha invitado. Y básicamente es volver a aterrizar aquello que corresponde al panel, específicamente sobre cómo funciona el sistema político peruano y cómo transformarlo. Quien les habla, ya me ha presentado Diego, soy Oscar Wong, tengo 48 años, ya casi 30 de conocer al Señor, casado, tengo 3 hijos, ya el mayor ya acaba de cumplir 22 años justo el día de ayer, y bueno, el segundo tiene 18 y el tercero, el último, tiene 15. Entonces me casé bastante joven y bueno, he desarrollado mi vida profesional a lo largo de todos estos años. Actualmente bueno, yo vengo de Chimbote, dicho sea de paso, vengo de provincia y trabajo también acá en Lima, básicamente en la parte académica, en unas universidades, y de pronto ese va a ser mi aporte el día de hoy, desde ese ámbito. Entonces, me gustaría en esta ocasión poderles hablar a ustedes directamente de aquello que considero concierne también a la parte política, pero también a la parte pública. Tenemos testimonios aquí como el de Paola, el de Leo, que son testimonios de personas que trabajan directamente en la administración pública. Y a veces es muy fácil podernos quedar entusiasmados con los personajes públicos, la parte visible de la política. Pero no vemos que detrás de esos personajes públicos hay todo un sistema y una estructura bastante compleja que requiere también de personas con ese potencial de integridad y de moral que se supone los cristianos estamos siempre capacitados para poder cubrir esas labores. Y me atrevo a decir se supone porque estamos en un espacio, en esta cumbre, en donde el cristiano, ustedes mismos, tienen el gran interés de poderse preparar, y yo felicito realmente a Magda y a Diego y a todo su equipo por esta oportunidad que nos ha dado a todos, ¿no? Porque todos ustedes tienen una expectativa, como ya lo dijo Leo y Paola también, ¿no? Y esta expectativa es poder hacer política. Pero la política tenemos que recordar que es parte de la vocación humana para ordenar el mundo conforme a un bien común. No es conforme al ideal del cristiano, no es conforme al ideal de una iglesia, sino es para hacer el bien común. Y cuando hablamos de bien común debemos entender que este bien común es para una pluralidad de personas, no solamente es para los cristianos. Entonces tenemos que pensar que si anhelamos llegar a política es para hacer el bien común. Así que lo primero que quisiera mencionar como una idea central es que Dios es amante del derecho, ¿sí? Voy a pedir que no presentemos las PPTs, por favor, para poder fluir un poco más rápido. Uno, por el tiempo y por respeto también a ustedes. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que Dios es amante del derecho. La palabra nos señala en forma literal que esto es así, que Dios ama el derecho. Y también que Dios ama la justicia. Entonces tenemos un Dios que se caracteriza por amar el derecho y por amar la justicia. Y estas dos atributos, estas dos características, que es amar el derecho y amar la justicia,
por parte de nuestro Dios refleja su carácter. Un carácter que a su vez muestra un orden moral, muestra una equidad, una verdad, paz. Pero estos atributos, este reflejo de su carácter, tiene un objetivo que es gobernar o el buen gobierno de las personas. Por eso es que cada vez que vemos a Dios hablando acerca de los gobernantes, siempre es para criticar el mal gobierno que hacen, ¿no? Es poco común observar a Dios halagando a un buen gobernante en la palabra. Entonces, porque los gobernantes o las personas que ejercen estos puestos generalmente no tienen esta sabiduría de poder entender qué es lo que Dios desea, anhela de parte de aquellos que tienen esta labor de gobernar, de hacer el bien común. Entonces, el gobierno es establecido por Dios, como lo había mencionado ya Paola, con un propósito. Y si nuestro propósito, nuestro anhelo es poder ejercer en algún momento algún lugar de influencia, es que debemos tener en cuenta y bastante claro lo que les estoy mencionando. Porque el gobierno sostiene, el gobernar sostiene básicamente este carácter, el carácter de Dios en cuanto al derecho y a la justicia. Y gobernar es la forma humana de administrar estos principios de Dios, el derecho y la justicia. Y recordemos además que Dios aprecia la vida, aprecia la dignidad, aprecia la igualdad, la inclusión, la libertad, porque Él ama el derecho. Y porque Dios ama la justicia, también Dios nunca se ha alejado en lo absoluto de la realidad social. Entonces tenemos un Dios cercano a la realidad de nuestra sociedad, de lo que le pasa a toda la gente. No es necesario que mencione una cita bíblica para entender que Dios hace salir el sol para todos, que Dios cuida de todos sus pajarillos, ¿verdad? De toda su creación. Entonces Dios es cercano a la realidad social. Entonces de esta manera tenemos que entender que el gobierno, que es esta forma humana de administrar estos dos principios del carácter de Dios, derecho y justicia, en el gobierno hay una estructura compleja y bastante amplia. Entonces no solamente debemos ilusionarnos con los puestos más visibles que podemos encontrar en la política. Lo mencionó justo Magda antes de presentarnos. Y creo que Dios ha sido generoso conmigo porque me ha interconectado con mucho de lo que ya se ha discutido en este panel. La política no solamente es llegar a ser alcalde, diputado, senador, ministro, presidente, gobernador. La política, y que está relacionado con la democracia, que ya vamos a llegar a ese punto, la política es poder hacer lo bueno desde el puesto de influencia en el cual Dios nos permita involucrarnos. Y exactamente en ese puesto tenemos que ir sumando nuestro granito de arena hacia la correcta democracia, hacia la construcción de una política que sume a nuestra democracia. No solamente es aspirar a los grandes puestos, a los más visibles, sino desde el lugar donde estamos, haciendo lo bueno para sumarnos a nuestra situación y nuestra realidad política que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo se construyen las democracias? Es algo que es importante entender en el panel que nos ha tocado desarrollar. ¿Cómo se construyen las democracias? En primer lugar, debemos entender que históricamente las democracias han sido un proceso de las sociedades. Hay una historia en cuanto a la creación de las democracias. Procesos históricos, procesos culturales, una sociedad activa que viene exigiendo, expresando su libertad, exigiendo derechos, fortaleciendo las libertades públicas, exigiendo un Estado de Derecho, que el Estado de Derecho no es más que otra cosa que
el cumplimiento irrestricto de todo el orden normativo que tiene un país, el respeto de sus instituciones, el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Eso es un Estado de Derecho. Y de esta manera, entonces, se genera una cultura moral, una cultura cívica, que se ha generado a lo largo de los tiempos como un proceso para crear democracia, para construir democracia. Antes no teníamos democracia. Nosotros los peruanos venimos de una era monárquica, porque con el colonialismo nosotros pertenecíamos a España y teníamos a un rey como gobernador. Y luego en la República, a partir de 1821 de nuestra independencia, recién conocimos lo que era una democracia. Porque más aún, antes de los reyes españoles, teníamos al Inca. Entonces no entendíamos qué era una democracia. Entonces recién a partir del siglo XIX hacia adelante es que nosotros comenzamos a crear nuestra democracia. Lo mismo ha sucedido en Estados Unidos, con la independencia que tuvieron las 13 colonias. Lo mismo sucedió en Francia a través de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos de las Personas y luego la construcción, consecuentemente, la construcción de sus democracias. Entonces han sido procesos históricos y culturales. Y voy a hacer énfasis en esta palabra, procesos. Entonces nosotros entendemos que tenemos un Dios de procesos, ¿verdad? Porque ese es el diseño de Dios para con nosotros, llevarnos a un proceso. Los diseños de Dios siempre son importantes. El proceso. ¿Cuál es nuestra realidad democrática hoy en día? Ya lo ha mencionado también Paola. Tenemos una democracia formal, ¿cierto? Podemos votar, podemos elegir libremente, pero hay una inestabilidad política. Hay corrupción, hay una fragmentación institucional, hay crisis de representación, falta de legitimidad. La legitimidad es la aceptación del pueblo por aquel que los gobierna. Entonces no hay una aceptación, hay protestas, no estuvimos de acuerdo con la expresidenta, hay protestas porque tampoco están de acuerdo con el presidente, nuestro actual presidente Gerí. Entonces hay una discusión de la legitimidad. Entonces, en esta realidad democrática que nos acontece, hay mucha debilidad e inestabilidad. Partidos inestables, débiles, una desigualdad, informalidad, etcétera. Miles de cosas más que podríamos describir. Nuestra realidad democrática es una realidad débil, inestable. Entonces, ¿cómo podemos construir, mejor dicho, transformar nuestra democracia, que es parte del tema que les traía? ¿Cómo podemos transformar nuestra democracia? ¿Tenemos los cristianos que llegar al poder? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Por eso me decía yo, quiero dirigirme a ustedes. Porque parte de mi labor en la academia siempre se caracteriza por tratar de hacernos reflexionar, hacernos pensar. Al menos eso intento siempre hacer con mis alumnos. No es que los tenga ustedes de alumnos, pero quiero aprovechar el auditorio para poder hacer estas reflexiones. ¿Tenemos los cristianos que llegar al poder? ¿Con qué objetivo tendríamos que llegar al poder? ¿Con qué objetivo tendríamos que llegar al poder? ¿Para transformar nuestro país? ¿Cierto? ¿Somos los cristianos capaces de transformar a nuestro país? ¿Estamos capacitados para transformar nuestro país? Y si fuese así, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Preparándonos desde ahora, gracias. Si llegamos al poder para transformar nuestro país desde el poder, ¿el objetivo sería establecer el reino de Dios? Eso es lo que siempre tenemos en mente, ¿no? Lo primero que tenemos en mente es, si llego al poder, es para establecer el reino de Dios.
para establecer el reino de Dios. Pero para establecer el reino de Dios tendríamos que hacerlo por el imperio del poder, es decir, por la fuerza, ¿verdad? O pensamos de que todo el país se va a arrodillar a esta propuesta que podamos tener sobre el cristianismo, sobre Dios, sobre el reino de Dios. Es imposible. Es complicado al menos, ¿verdad? Porque ya la historia ha demostrado que otros personajes, otros grupos, ya lo han intentado. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes la Inquisición? Ya lo han intentado. Han intentado establecer fundamentos cristianos a través de la fuerza. Las cruzadas. Eso se llaman las famosas teocracias. Y los islámicos son bastante conocidos en eso. Ellos proponen la teocracia y persiguen a todos aquellos que no sean o que no puedan confesar a su mismo Dios. Entonces, la única transformación, en esta seguidilla de preguntas que les he hecho, la única transformación que se puede generar, la única transformación real, solo es posible en el corazón. Y eso no se logra por la fuerza. Así que si pensamos llegar al poder como cristianos para establecer el reino de Dios aquí en el Perú, déjenme decirles, hermanos queridos, que eso va a ser bastante complicado. Porque solamente se puede transformar una sociedad cuando logremos transformar su corazón. Así que es un trabajo bastante complicado, ¿verdad? Porque si aún desde las iglesias no logramos transformar del todo el corazón de los miembros, imaginémonos transformar a un país de más de 34 millones de personas. ¡Wow!, ¿no? ¡Wow! Está fuerte. Entonces yo propongo, en esta cumbre, una lógica, que es la lógica tridimensional de la transformación de nuestra democracia, con 3 aspectos básicos: fe, libertad y constitución. Fe, libertad y constitución. La fe, en primer lugar, porque es la forma en que nosotros podemos identificarnos como cristianos, porque es nuestra identidad moral, es nuestra identidad y nuestra integridad, es lo que nos identifica como cristianos, pero finalmente, además, es lo que da testimonio de nosotros. La fe, lo que creemos. Entonces, ¿necesitamos fe para transformar nuestra democracia? Sí. Necesitamos estar plenamente consolidados en aquello que creemos y en aquello que anhelamos, ciertamente. Fe. Y necesitamos libertad, porque la libertad sustenta la garantía de que podemos ejercer, podemos expresar aquello que creemos. Pero la libertad no solamente es para nosotros, la libertad también es para todos aquellos demás personas que creen también sus propias cosas. Y entonces, si invocamos libertad, tenemos que ser capaces de podernos sentar con todos, cuando hablamos de política sobre todo. Podernos sentar con todos, con los que creen en Dios y con los que creen en Dios. Con los que creen en Dios y que están creyendo además otro tipo de doctrinas, otro tipo de cosas. Los que pertenecen a algún movimiento en particular. Tenemos que aprender que libertad significa poder respetar al otro también. Y finalmente, constitución. Fe, libertad y constitución. Porque la constitución de nuestro país es la garantía que tenemos de poder expresar nuestra fe, de poder hacerlo con libertad, y es esta la Constitución lo que determina que podamos hacerlo siempre, sin ninguna restricción.
Entonces, si nosotros queremos generar una transformación democrática, tenemos en primer lugar que construir nuestro carácter como cristianos, para que nuestro testimonio sea mayor de aquellos que están ejerciendo un puesto público hoy en día. Miren ustedes, en Ancash, el presupuesto público que tenemos es millonario, como en varias otras regiones del país. Tenemos varios miles de millones de soles como presupuestos públicos anualmente. Casi todos los años, en los últimos 4 al menos que le he hecho seguimiento, hemos logrado ejecutar presupuesto público hasta el 60%. Es decir, el 40% del presupuesto público para nuestra región y varias otras no se logra ejecutar. ¿Por qué una persona que está en el puesto más importante de una región, como es el gobernador, podría dejar de ejecutar año tras año 40% del presupuesto público? ¿No hay necesidades? ¿La sociedad no tiene necesidades? ¿La región no tiene necesidades? ¿No hay proyectos de impacto en dónde invertir? ¿Por qué se tiene que desperdiciar esta oportunidad? Que dicho sea de paso, oportunidad que se va, oportunidad que no vuelve. Porque esos millones que se dejaron de invertir, nuevamente se tendrán que solicitar esas partidas para el siguiente año. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a mencionar, el gobierno es una estructura amplia y compleja. Lo que falta es personas capacitadas, profesionalmente capaces de poder ayudar a los que nos gobiernan a poder hacer bien las cosas. Y ahí es donde está nuestro trabajo. El trabajo de cada uno de ustedes de ir sumándose a esto que se llama Perú. Y tenemos que hacerlo con conciencia, con compromiso, con convicción, de prepararnos en carácter, haciendo de nuestra fe el fundamento de nuestro carácter. Para ser luz y sal, como dijo Paola, frente a las tinieblas. Escuchaba yo, dicho sea de paso, yo no pertenezco a ningún partido político. Bueno, intenté hacerlo con uno, pero nuestro candidato pateó el tablero y nos dejó todos con los crepos hechos. Así que mis aspiraciones políticas terminaron el año pasado cuando ocurrió esto. Pero claro, todos tenemos alguna aspiración. Pero a lo que voy es que no debemos distraernos con esos espacios visibles, estas funciones visibles únicamente. Tenemos que sumar nuestra labor a esta gran organización que se llama gobierno. Finalmente, quiero decirles, para terminar, que no se trata de conquistar el poder, sino de ejercerlo con integridad. Y para ello se requiere del carácter, un carácter formado, probado, pulido, para ser sal y luz. Y les iba a mencionar, justamente por eso traje a colación esto de mi participación o de mi intención de participar en política. Justo escuché a un periodista mencionando qué triste es ver, y mencionaba específicamente a Alejandro Muñante, a quien no conozco, dicho sea de paso, y aclaro para que no piensen que he venido a hacer publicidad a alguien. Pero justo hablaban de Alejandro Muñante y decían, pero sí lo he seguido, dicho sea de paso, por redes, porque me gusta mucho el trabajo que hace. ¿Cómo es que Alejandro Muñante está formando parte de esta plancha en donde está la señora Norma Yarrow, ¿no? Que tiene algunos cuestionamientos desde el punto de vista cristiano, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Entonces, la primera reflexión que se me viene a la mente cuando escuché este cuestionamiento es, ¿y dónde se pretende que seamos luz? ¿Dónde se pretende que seamos sal? Si tenemos que juntarnos solamente entre cristianos, entonces mejor nos quedamos encerrados aquí. Entonces tenemos que entender que nuestro cristianismo no puede ser una barrera para poder ejercer aquello que debemos ser en el Señor. Que nuestro cristianismo no puede seguir siendo de 4 paredes.
Entonces, en CCPL, que es parte de las organizaciones que también están involucradas en este evento, hemos aprendido que por muchos años las iglesias nos hemos dedicado únicamente a lo espiritual, a lo eclesiástico, y hemos dejado de lado, completamente de lado, la vida pública. Y nosotros como cristianos tenemos una vida pública que desarrollar, porque tenemos que servir al prójimo. Y servir al prójimo significa justamente la vida pública. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello. Y por eso, una vez más, vuelvo a reiterar, y con esto termino, esta lógica tridimensional de cómo transformar nuestra democracia a través de nuestra fe, nuestro carácter, de las libertades que tenemos para aplicar, expresar y ejercitar, accionar esta fe a través del bien común de la sociedad. Y finalmente nuestra Constitución, que es nuestra máxima garantía de poder, como ciudadanos, poder ejercer esta fe y esta libertad. Recuerden ustedes, así como la Biblia para el cristiano es el fundamento, para un ciudadano la Constitución es su fundamento. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Oscar Wong, gran profesional. Muchísimas gracias, Oscar. Apunté mi pregunta en reciprocidad de tal docencia que has dado. Desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los pilares constitucionales o institucionales que deben fortalecerse para que el sistema político peruano pueda transformarse verdaderamente a la luz de un liderazgo íntegro? Bien, pregunta difícil, me has puesto a ellos, se las has puesto más facilito, ¿ah? Ok, bien. Bueno, creo yo que les he dado una perspectiva de estos tres pilares que involucran pues al cristianismo, ¿no? También. Pero si hablamos ya directo a la pregunta que me has hecho acerca de constitucionalmente hablando, creo yo que una de las cosas fundamentales es la vigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es importante porque es lo que nos garantiza a todos los ciudadanos a poder ejercer libremente nuestros derechos, a poder confiar en nuestras instituciones y a poder confiar también en aquellos que nos gobiernan. Recuerden que nuestros gobernantes han sido elegidos por nosotros, hablando en forma legal y hablando en forma política, han sido elegidos por nosotros para que nos representen y para que hagan un trabajo en bien nuestro, es decir, a favor nuestro. No es para que vayan para satisfacer sus propios intereses, sino para que vayan y trabajen a favor nuestro. Entonces, ¿qué es algo que parte de la esencia del cristiano, del cristianismo? Porque en el cristianismo la esencia es el bien común, el bien de nuestro prójimo. Eso lo tenemos grabado y grabado aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque el Señor nos dijo, he venido a servir y a no ser servido. Y eso creo que ha impactado en el corazón de muchos de nosotros y está bien clavado, bien grabado en nuestro corazón. Entonces, el Estado de Derecho es importante y yo creo que ese es el pilar fundamental, ¿no? Para que el respeto de las instituciones se mantenga, ¿no? La institucionalidad se mantenga y no como se ve hoy en día, que varias de las instituciones democráticas están siendo cuestionadas, están siendo vulneradas, ¿no? Tenemos fiscales de la nación que no acatan algunas órdenes que dan el Jurado Nacional de Justicia, por ejemplo. Entonces, eso está resquebrajando el Estado de Derecho porque está rompiendo, vulnerando la institucionalidad. Entonces, una vez más, vuelvo a reiterar, creo que el Estado de Derecho es uno de los fundamentos más básicos, constitucionalmente hablando, mi estimado Diego. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Un fuerte aplauso y un fuerte aplauso también a este gran panel. Gracias, Paulita, porque
Nos has enseñado muchísimo desde esa visión, desde la asesoría a los reyes, los gobernantes, a los legisladores, que nos ayuda bastante. Te deseo lo mejor en tu candidatura. Leito de Paz, tu gran testimonio sirve de edificación a todos nosotros como iglesia y estoy seguro que también te va a ir muy bien, que sean guiados en su sabiduría. Les deseo lo mejor. Y querido Oscar Wong, gracias por venir acá de Chimbote a Lima, que es un gran esfuerzo. Gracias por compartir tu gran experiencia, tu visión desde una óptica, desde el derecho constitucional y sobre todo a darnos mayor luz e invitarnos a la reflexión sobre el trabajo de los cristianos en ser luz en todos los aspectos de una sociedad.